La sala de reuniones de Horizon Global, en el 12º piso del edificio comercial en el Paseo de la Reforma, estaba envuelta en un pesado silencio aquella mañana de martes. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero no lograba disipar la tensión que flotaba entre los ejecutivos de traje gris y corbatas discretas. Ana Beatriz Silva ajustaba el carrito de limpieza en el pasillo adyacente. Sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido contra el pulido suelo de mármol. Ella no debería haber estado allí a esa hora, pero el gerente de instalaciones le había pedido que adelantara la limpieza de ese piso porque habría una reunión importante. Importante. La palabra resonaba en la mente de Ana mientras organizaba los productos de limpieza. A sus 27 años, conocía bien el significado de esa palabra dentro de aquellas paredes espejadas. Importante significaba que hombres y mujeres con trajes caros decidirían el destino de personas como ella, que entraban por la puerta trasera y salían sin que nadie notara su presencia. Ana sacó la fregona del cubo y comenzó a pasarla por el pasillo, manteniéndose lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo suficientemente lejos para no molestar. La voz grave del señor Alencar, el CEO de la empresa, cortó el silencio como una cuchilla. Era un hombre de unos 60 años, con cabellos grises perfectamente peinados y una postura que exudaba décadas de mando. Aquella mañana, sin embargo, había algo diferente en su tono, algo que hizo que Ana dejara de fregar el suelo por un instante. Horizon Global está al borde del colapso financiero. Las palabras salieron pesadas, cada sílaba cargada de una gravedad que hizo que los ejecutivos alrededor de la larga mesa se removieran en sus sillas de cuero. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Conocía esa empresa por dentro y, por fuera. Hacía 3 años que limpiaba esas oficinas, 3 años en los que se despertaba a las 4 de la mañana para tomar 2 autobuses hasta la Reforma, 3 años en los que volvía a casa ya de noche, demasiado cansada para hacer cualquier cosa más allá de verificar si su madre, doña Lucía, había tomado sus medicinas. Necesitaremos realizar recortes drásticos, continuó el señor Alencar. Su voz temblaba imperceptiblemente, algo que solo alguien acostumbrado a escuchar matices captaría. El 70% de la plantilla será despedido en las próximas semanas. Es la única forma de mantener la empresa funcionando y evitar una quiebra total. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana apretó el mango de la fregona con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. 70%. Hizo las cuentas rápidamente en su cabeza. Horizon Global empleaba a unas 1.200 personas. Esto significaba que 840 familias perderían su fuente de ingresos. 840 historias como la suya. Personas que dependían de ese empleo para pagar el alquiler, comprar comida, mantener a sus hijos, cuidar de padres enfermos. Alrededor de la mesa, los directores comenzaron a hablar al mismo tiempo. Las voces se superponían. En intentos de entender, de cuestionar, de proponer alternativas, Ana reconoció algunas de ellas. Estaba Elena Méndez, la directora financiera, una mujer de unos 40 años que siempre saludaba a Ana con una sonrisa genuina cuando se cruzaban en los pasillos. Estaba Marcos Tavares, el director de operaciones, un hombre serio pero justo, que una vez ayudó a Ana a cargar un cubo pesado cuando ella se lastimó la muñeca. Y estaba Roberto Figueredo, el director administrativo. Roberto era diferente de los demás. Había llegado a la empresa hacía menos de un año, pero ya ocupaba una posición de poder considerable. Era un hombre de unos 40 años, siempre impecablemente vestido, con un reloj que probablemente costaba más de lo que Ana ganaba en 2 años. Tenía la costumbre de pasar junto a ella como si fuera parte del mobiliario, sin siquiera un gesto de reconocimiento. En ese momento su voz se destacó entre las demás, firme y controlada. «Señor Alencar, con todo respeto», dijo Roberto, apoyando los codos en la mesa. «Estos despidos son inevitables. Analizamos los números extensivamente. La empresa ha estado desangrando recursos durante meses. Si no actuamos ahora, lo perderemos todo». Ana continuó limpiando, moviéndose lentamente,
Por el pasillo. Su mente trabajaba rápidamente, procesando cada palabra que escuchaba. Ella nunca había cursado más allá del tercer año de administración en la universidad. Había tenido que suspender su matrícula cuando su madre sufrió el derrame cerebral 2 años atrás. Los costos de fisioterapia, medicamentos, consultas médicas y un cuidador durante el día consumían casi todo su salario. Pero aquellos 3 años de estudio no habían sido en vano. Ana entendía de flujo de caja, de balances, de estados financieros, y algo no tenía sentido. Ella había limpiado aquella sala de reuniones cientos de veces, había visto documentos dejados sobre las mesas, informes olvidados, hojas de cálculo abiertas en computadoras que los ejecutivos no se molestaban en apagar cuando salían a almorzar. No era espionaje, era simplemente estar allí, invisible, mientras la vida corporativa transcurría a su alrededor. Y en los últimos meses, Ana había notado cosas. Números que no cuadraban, pagos recurrentes a empresas de las que nunca había oído hablar, valores que parecían desproporcionados. La reunión continuaba. El señor Alencar explicaba los plazos, las indemnizaciones reducidas, los paquetes de despido. Las voces de los directores se mezclaban en protestas y resignación. Ana dejó de limpiar. Su corazón latía con fuerza en el pecho. Sabía que no debería hacer aquello. Sabía que no era su lugar. Sabía que personas como ella no interrumpían reuniones de ejecutivos, pero también sabía que si se quedaba callada, 840 familias sufrirían por algo que quizás podría evitarse. Antes de que pudiera pensarlo mejor, antes de que el miedo la paralizara, Ana dio 3 pasos adelante y golpeó suavemente la puerta de cristal de la sala de reuniones. El sonido reverberó por el silencioso pasillo. Todas las cabezas se giraron en su dirección. El señor Alencar frunció el ceño. Elena Méndez pareció sorprendida. Roberto Figueredo entrecerró los ojos con una expresión de irritación mal disimulada. «Con permiso», dijo Ana, y su voz salió más firme de lo que esperaba. «Necesito decir algo». El señor Alencar la miró como si estuviera viendo una aparición. «Señorita, esta es una reunión privada. Por favor, vuelva a su trabajo». «Lo sé, señor». Ana dio un paso más dentro de la sala, sintiendo todas las miradas sobre sí. Sus manos temblaban ligeramente, pero las mantuvo firmes a los lados de su cuerpo. «Sé que no es mi lugar hablar, pero escuché lo que dijo sobre los despidos, y creo que la empresa no necesita despedir a nadie». El silencio que siguió fue diferente del anterior. Era un silencio de choque, de incredulidad. Roberto fue el primero en reaccionar, soltando una risa corta y desprovista de humor. «¿Usted cree?», repitió con una sonrisa desdeñosa en los labios. «¿Y quién es usted exactamente? ¿Una especialista en finanzas corporativas que trabaja como limpiadora en sus horas libres?» Algunos de los ejecutivos rieron nerviosamente. Ana sintió el calor subir por su cuello, pero no desvió la mirada. «Suspendí el tercer año de administración hace 2 años», dijo ella con calma. «Y trabajo aquí desde hace 3 años. Limpio esta sala todos los días. Veo los documentos, los informes, los números, y he notado cosas». Roberto se levantó de la silla, con su postura agresiva. «¿Notó cosas?», se burló. «¿Está admitiendo que fisgonea documentos confidenciales de la empresa? Eso es motivo de despido inmediato». El señor Alencar levantó la mano silenciando a Roberto. Había algo en la mirada del CEO, una mezcla de curiosidad y cansancio. «¿Qué cosas notó?», preguntó, su voz neutra. Ana respiró hondo. Este era el momento. O retrocedía y volvía a su invisibilidad segura, o daba el paso que lo cambiaría todo. Pensó en su madre, acostada en la cama en casa, aún luchando por recuperar los movimientos del lado derecho de su cuerpo. Pensó en sus compañeras de trabajo, en las recepcionistas, en los guardias de seguridad, en todas las personas que serían descartadas. Pensó en lo que era correcto. «El dinero no desapareció por mala gestión de mercado», dijo Ana, encontrando los ojos del señor Alencar. «Está saliendo por un desagüe que ustedes no están viendo».
En los últimos 6 meses vi pagos enormes a una empresa llamada Nexus Solutions, millones de reales, pero nunca vi a nadie de esa empresa aquí. Nunca vi informes de trabajo entregado. Nunca vi nada que justifique esos valores. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. Roberto volvió a sentarse lentamente, su rostro perdiendo un poco el color. Elena Méndez se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados enfocados en Ana. El señor Alencar entrelazó los dedos sobre la mesa, estudiando a la mujer frente a él, como si la viera por primera vez. «Esas son acusaciones muy serias», dijo el CEO lentamente, «y francamente absurdas viniendo de alguien sin acceso a los sistemas financieros de la empresa». Ana mantuvo su postura erguida. «No tengo acceso a los sistemas, señor, pero tengo ojos, y sé sumar. La empresa estaba bien hasta hace 6 meses. Fue exactamente cuando esos pagos comenzaron. No es coincidencia». Roberto golpeó la mano en la mesa con la fuerza suficiente para hacer que algunos ejecutivos saltaran en sus sillas. «Esto es ridículo», exclamó, su voz subiendo una octava. «Esta mujer está inventando historias para llamar la atención. Probablemente está intentando evitar ser incluida en los despidos. Señor Alencar, sugiero que la despidamos inmediatamente por insubordinación». El CEO levantó la mano nuevamente, esta vez con más firmeza. Un silencio tenso se estableció. Ana podía oír su propio corazón latiendo, el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac distante de un reloj en la pared. El señor Alencar la observó por un largo momento, sus ojos cansados estudiando cada detalle de su rostro. Finalmente, habló. «Tiene mucho coraje para interrumpir esta reunión, o mucha insensatez. Aún no sé cuál de las dos». Hizo una pausa, tamborileando los dedos en la mesa. «Pero tengo curiosidad. Le haré una propuesta». El señor Alencar se recostó en su silla, con los dedos entrelazados sobre el pecho. Alrededor de la mesa, los ejecutivos permanecían en silencio, esperando. Roberto Figueredo tenía la mandíbula tensa, sus ojos fijos en Ana, con una intensidad que rozaba la hostilidad. Elena Méndez, por otro lado, observaba la escena con una expresión de cauteloso fascinación. «Tendrá 30 días», dijo el CEO, y el peso de cada palabra reverberó por la sala. 30 días para probar que su teoría tiene fundamento. Si logra encontrar ese desagüe por donde está saliendo el dinero y me presenta pruebas concretas, recibirá un premio de $1 millón. El anuncio provocó murmullos ahogados entre los ejecutivos. $1 millón. Pero, continuó el señor Alencar levantando un dedo en advertencia, si usted falla, será despedida por insubordinación, sin previo aviso, sin indemnización, sin referencias. ¿Acepta estos términos? Ana sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies por un instante. $1 millón era más dinero de lo que podría ganar en toda una vida. Era suficiente para pagar todos los tratamientos de su madre, para volver a la universidad, para tener una vida digna, pero el riesgo era igualmente asombroso. Si fallaba, perdería el único empleo que tenía, el único medio de sustentar a doña Lucía. Sería el fin de todo. Miró a Roberto, quien ahora exhibía una sonrisa fina en los labios. Él estaba confiado en que ella fallaría. Más que eso, parecía ansioso por verla caer. Había algo en sus ojos, algo que Ana no lograba nombrar completamente, pero que hacía que su instinto gritara en alerta. «Acepto», dijo Ana, y su voz no tembló, «pero con una condición. Necesito tener acceso a los archivos financieros de la empresa, a las facturas, a los contratos, a los informes. ¿Cómo voy a probar algo sin poder investigar?» Roberto se levantó de un salto, casi tirando su silla. «Absolutamente no», exclamó. «Esto es información confidencial. No podemos simplemente entregar datos sensibles de la empresa a una empleada de limpieza. Es una violación de todos los protocolos de seguridad». El señor Alencar levantó la mano una vez más, silenciando al director administrativo. Estudió a Ana por unos segundos más, antes de asentir con la cabeza. «Tendrá acceso supervisado», decidió. La directora financiera Elena la acompañará y determinará lo que puede o no ver. Si Elena juzga que usted solo está perdiendo el tiempo,
o intentando acceder a información que no es relevante para su investigación, el acuerdo termina inmediatamente. ¿Es esto aceptable? Ana miró a Elena, quien le devolvió la mirada con una expresión seria pero no hostil. Es aceptable, sí, señor. Excelente. El CEO golpeó la palma de la mano en la mesa con un sonido seco. Entonces, está decidido. Tiene hasta el día 15 del próximo mes. Esta reunión ha terminado. Los ejecutivos comenzaron a levantarse, recogiendo sus tabletas y carpetas. Roberto pasó junto a Ana sin mirarla, pero Ana pudo sentir la rabia emanando de él como el calor de un horno. Elena se acercó a ella con pasos medidos, esperando a que la sala se vaciara. ¿Sabe en lo que acaba de meterse?, preguntó Elena en voz baja, sus ojos castaños fijos en Ana. Esto no es un juego. Si realmente encontró algo, hay personas aquí a las que no les gustará nada ser expuestas. Lo sé, respondió Ana tragando saliva, pero no puedo dejar que 800 personas pierdan sus empleos cuando quizás existe una forma de evitarlo. Elena la estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Venga a mi oficina mañana a las 7 de la mañana. Empecemos por los informes básicos y veamos a dónde nos lleva esto. Y Ana, añadió, bajando aún más la voz, tenga cuidado con Roberto. No es el tipo de persona que acepta los desafíos a la ligera. Aquella noche, Ana apenas pudo dormir. Acostada en el estrecho sofá de la sala del apartamento de 2 habitaciones en Iztapalapa, revivía cada segundo de aquel día. ¿Qué había hecho? Había puesto todo en riesgo por una intuición, por números que había visto de reojo, por una sospecha que quizás no llevaría a ninguna parte. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si Nexus Solutions fuera una empresa legítima y ella solo hubiera interpretado mal los documentos? Desde la habitación de al lado, escuchó a su madre moverse en la cama. Ana se levantó silenciosamente y fue a verificar. Doña Lucía dormía con la boca ligeramente abierta, su respiración regular pero trabajosa. El lado derecho de su rostro aún estaba un poco caído, secuela del derrame que casi se la había llevado. Ana le acomodó la manta y le besó la frente. «Voy a arreglar esto, mamá», susurró. «De alguna manera, lo arreglaré». A la mañana siguiente, Ana llegó a la oficina de Elena exactamente a las 7. La directora financiera ya estaba allí, 2 tazas de café sobre la mesa y una pila de carpetas junto al ordenador. «Pase», dijo Elena indicando una silla. «Empecemos por el principio. Muéstreme exactamente lo que vio». Ana se sentó, con las manos sudando ligeramente. Describió los documentos que había visto durante sus limpiezas, las fechas aproximadas, los valores que había logrado memorizar. Elena escuchaba atentamente, tomando notas en un bloc. «Nexus Solutions», murmuró Elena, tecleando en el ordenador. «Veamos qué tenemos aquí». Sus dedos volaron sobre el teclado abriendo pantallas, revisando archivos. Después de unos minutos, giró la pantalla hacia Ana. «Aquí. Contratos de consultoría en optimización de procesos. 6 contratos en los últimos 6 meses, cada uno por valor de $500,000. Ana se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos en la pantalla. «¿Pero dónde están los informes? ¿Dónde está el trabajo que supuestamente entregaron?» Elena hizo clic en otras pestañas, su frente fruncida en concentración. «Debería estar en los archivos adjuntos, pero no hay nada. Solo los contratos firmados y las facturas de pago». Se recostó en la silla, mordiéndose el labio inferior. «Esto es extraño, muy extraño. Normalmente, para contratos de este calibre, tenemos informes detallados, presentaciones, reuniones documentadas». «¿Quién aprobó esos contratos?», preguntó Ana. Elena hizo clic, nuevamente, navegando por los sistemas internos. «Aquí está. Todos fueron aprobados y firmados por Roberto Figueredo, en su capacidad de director administrativo». Miró a Ana, y había algo en sus ojos ahora, una chispa de comprensión. «Puede que tenga razón. Puede que haya algo mal aquí». Los días siguientes se transformaron en una rutina doble y exhaustiva para Ana. Durante el día continuaba con sus funciones de limpieza, empujando su carrito por los pasillos,
vaciando papeleras, limpiando baños. Pero ahora hacía todo esto con una atención redoblada, sus oídos siempre atentos a conversaciones, sus ojos siempre buscando cualquier detalle que pudiera ser relevante. Se había convertido en una espía accidental, usando su invisibilidad social como un manto de protección. Por la noche, después de que doña Lucía ya estaba dormida y la cuidadora se había ido, Ana se sentaba en la pequeña mesa de la cocina con su viejo portátil, estudiando las copias digitales que Elena discretamente le proporcionaba. Facturas, extractos bancarios, cronogramas de pago, creaba hojas de cálculo, dibujaba gráficos, buscaba patrones. Y los patrones estaban allí. Los pagos a Nexus Solutions seguían un calendario preciso. Cada día, 15 de cada mes, se transferían $500,000. Siempre, en la misma fecha, siempre el mismo valor, siempre con la misma justificación genérica. Consultoría en optimización de procesos. Pero lo que más llamó la atención de Ana fue la cuenta de destino. Era una cuenta empresarial en un banco diferente al que Horizon Global normalmente usaba. Ella necesitaba más información. Necesitaba descubrir quién realmente estaba detrás de Nexus Solutions. Y para eso necesitaría salir de la relativa comodidad de los archivos digitales e ir hasta la fuente. En el 10º día de su investigación, Ana pidió un día libre a su supervisor, inventando una consulta médica para su madre. Era una mentira que pesaba en su conciencia, pero era necesaria. Tomó el metro hasta la estación Insurgentes y de allí caminó hasta la dirección registrada de Nexus Solutions, que constaba en las facturas. Calle de Alcalá, número 1823. Cuando llegó al lugar, Ana se detuvo en la acera con el estómago revuelto. La dirección no correspondía a ningún edificio comercial. Era un terreno baldío, rodeado de viejas vallas pintadas con grafitis, con maleza creciendo entre las grietas del cemento. Un indigente dormía apoyado en una de las vallas, cubierto con cartones. Al otro lado de la calle, una cafetería funcionaba con algunas mesas en la acera. Ana cruzó la calle y entró en la cafetería. El dueño, un señor de unos 60 años con un delantal manchado de grasa, limpiaba el mostrador con un paño. «Buenos días», dijo Ana, intentando mantener la voz casual. «Estoy buscando una empresa que debería estar aquí en esta calle. Nexus Solutions». «¿La conoce, señor?» El hombre frunció el ceño, pensativo. «Nexus Solutions. Nunca he oído hablar de ella. Y mire que llevo aquí 15 años. Ese terreno de enfrente está abandonado desde hace al menos 10 años. De vez en cuando viene alguien diciendo que va a construir, pero nunca se concreta». Ana sintió que su corazón se disparaba. «¿Está seguro?» «Es el número 1823. Estoy seguro, señorita. No hay ninguna empresa con ese nombre por aquí». El señor le sirvió un café que ella no había pedido y le empujó la taza. «Tiene cara de necesitarlo». Ana bebió el café automáticamente, su mente trabajando frenéticamente. Una empresa fantasma. Tenía que ser. Alguien estaba creando contratos falsos, emitiendo facturas fraudulentas y desviando millones de reales de Horizon Global. Y todo apuntaba a Roberto Figueredo. Pero ella necesitaba pruebas. Pruebas concretas que no dejaran margen para dudas. Agradeció al dueño de la cafetería y salió, tomando fotos del terreno baldío con su celular. Fotos del número en la acera, de las vallas, del letrero de propiedad que mostraba que el terreno pertenecía al ayuntamiento. Cuando regresó al apartamento aquella tarde, Ana encontró a Elena esperándola en la entrada del edificio. La directora financiera vestía ropa casual, sin el traje sastre habitual, y parecía nerviosa. «Necesitamos hablar», dijo Elena sin preámbulos, «en algún lugar donde nadie pueda oírnos». Subieron al apartamento de Ana. Doña Lucía estaba durmiendo, y la cuidadora asintió en silencio antes de volver su atención a la televisión en la sala. Ana llevó a Elena hasta el pequeño patio trasero del edificio, donde algunas ropas colgaban del tendedero. «Encontré algo», dijo Elena, manteniendo la voz baja. «Conseguí acceso a los registros más detallados de las transacciones. La cuenta que recibe los pagos de Nexus Solutions tiene movimientos sospechosos.
Justo después de que el dinero entra, el 30% se transfiere a una cuenta personal. ¿De quién?, preguntó Ana, aunque ya sabía la respuesta. No logré rastrear completamente todavía. La cuenta está a nombre de una offshore, en las Islas Caimán. Pero los patrones de transferencia, los horarios, todo indica que alguien dentro de la empresa está coordinando. Elena dudó, mordiéndose el labio. Ana, esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Si Roberto realmente está detrás de esto, no va a permitir simplemente que lo expongas. Necesitas tener mucho cuidado. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Ana durante toda aquella noche. Estaba lidiando con algo mucho mayor y más peligroso de lo que había imaginado inicialmente. No era solo una cuestión de números erróneos o mala gestión, era una operación deliberada de desvío de recursos. Y si Roberto estaba realmente involucrado, tenía mucho que perder. Ana pasó los días siguientes en un estado de hipervigilancia. Cada vez que limpiaba el piso administrativo, sentía los ojos de Roberto sobre ella. Él había comenzado a salir de su oficina con más frecuencia, observándola trabajar con una expresión indescifrable. No decía nada, solo permanecía allí parado, con los brazos cruzados, como si su mera presencia fuera una advertencia silenciosa. En el 16º día de investigación, Ana estaba limpiando el baño femenino del 12º piso cuando escuchó voces en el pasillo. Era tarde, casi las 8 de la noche, y ella pensaba estar sola en ese piso. Instintivamente detuvo lo que estaba haciendo y se quedó en silencio, con la puerta del baño entreabierta. «Tienes que controlar la situación», decía una voz masculina que Ana reconoció inmediatamente como la de Roberto. «Esa mujer está husmeando donde no debe. Elena la está ayudando». «Lo sé», otra voz respondió, más grave y menos familiar. «Quizás estás paranoico. Ella es solo una limpiadora. ¿Qué podría descubrir realmente?» Roberto soltó una risa sin humor. «Ella no es solo una limpiadora. Estudió administración, entiende de números, y peor, ahora tiene la protección de Alencar. Ese desafío idiota que él propuso me puso en una posición vulnerable. Entonces resuélvelo». La otra voz sonó impaciente. «Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes rastros. No podemos permitirnos llamar la atención ahora. Ya casi estamos». Ana sintió que la sangre se le helaba. Estaban hablando de ella, y la amenaza implícita en las palabras era clara. Esperó a que las voces se alejaran por el pasillo antes de salir del baño con piernas temblorosas. Necesitaba avisar a Elena. Necesitaba avisar al señor Alencar. No podía esperar un día más. Tenía que ser ahora. Pero la oportunidad que necesitaba llegó de una forma inesperada. Al día siguiente, al limpiar la oficina de Roberto, Ana notó algo que nunca había percibido antes. Estaba pasando el paño bajo el archivador cuando su paño se enganchó en algo. Arrodillándose, vio que uno de los azulejos decorativos que recorrían el zócalo estaba suelto. Su corazón se disparó. Con manos temblorosas, tiró del azulejo con cuidado. Detrás de él había un pequeño espacio hueco, y dentro de ese espacio, una memoria USB minúscula, negra, sin ninguna marca. Ana miró rápidamente hacia la puerta, verificando si no había nadie cerca. Luego tomó la memoria USB y la escondió en el bolsillo de su uniforme. Volvió a colocar el azulejo en su lugar con sumo cuidado, asegurándose de que quedara exactamente como estaba. Estaba terminando de limpiar la mesa cuando escuchó la puerta abrirse detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a Roberto parado en la entrada, con su expresión cerrada. Por un momento, que pareció extenderse por una eternidad, solo se miraron. «¿Trabajando hasta tarde, Ana?», preguntó Roberto, su voz peligrosamente tranquila mientras cerraba la puerta detrás de sí. «Qué dedicación admirable». Ana se obligó a mantener la compostura. «Solo terminando la limpieza, señor. Ya me voy». Roberto dio algunos pasos en su dirección, acortando la distancia entre ellos. La oficina pareció más pequeña de repente, las paredes más cercanas. «Sabe, he estado pensando mucho en usted últimamente, en cómo una simple empleada de limpieza
De repente desarrolló un interés tan profundo en los asuntos financieros de la empresa. Ana mantuvo su expresión neutra, aunque podía sentir la memoria USB quemándole en el bolsillo como un hierro al rojo vivo. Solo quiero ayudar a la empresa, señor. Evitar los despidos, si es posible. Ah, sí. Qué noble. Roberto se detuvo a solo 1 metro de distancia, sus ojos oscuros fijos en ella. Pero dígame, Ana, ¿realmente cree que puede marcar alguna diferencia? Usted, que no tiene poder, no tiene posición, no tiene nada más que un diploma incompleto y un salario mínimo. Ana sintió la rabia burbujear en su pecho, pero la mantuvo bajo control. Todo el mundo puede marcar la diferencia, señor. Solo depende de tener el coraje para intentarlo. Coraje. Roberto repitió la palabra como si fuera algo amargo en su lengua. O sería insensatez, porque a veces la línea entre ambas es muy tenue, especialmente cuando se tiene tanto que perder. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire por un momento. ¿Cómo está su madre, por cierto? Doña Lucía, ¿verdad? Oí decir que necesita cuidados médicos constantes. Debe ser muy caro. El tono cordial de Roberto no ocultaba la amenaza implícita. Ana sintió que el estómago se le encogía. ¿Me está amenazando, señor? ¿Amenazando? Roberto fingió sorpresa, abriendo las manos en un gesto inocente. De ninguna manera. Solo estoy observando que sería una pena si algo interrumpiera la continuidad de esos cuidados. Si, por ejemplo, usted perdiera su empleo por insubordinación. O, peor, si enfrentara problemas legales por robo de información confidencial. No robé nada, dijo Ana firmemente, aunque la memoria USB en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Aún no. Roberto dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro amenazador. Pero sé que usted está planeando hacer algo estúpido. Puedo ver en sus ojos. Cree que encontró algo, ¿verdad? Cree que puede exponerme, destruirme. Sonrió, pero era una sonrisa fría, sin humor. Permítame explicarle algo sobre cómo funciona el mundo, Ana. Personas como yo, con conexiones, con recursos, con abogados caros, siempre sobreviven. Personas como usted es prescindible. Ana se obligó a mirarlo directamente a los ojos, negándose a demostrar el miedo que sentía. Si usted no tiene nada que esconder, ¿por qué está tan nervioso? La máscara de Roberto se deslizó por un segundo, revelando ira genuina. Se inclinó aún más cerca, y Ana pudo sentir el olor de su perfume caro mezclado con algo que olía a whisky. «Porque no me gustan las ratas intentando hundir el barco», escupió, «y siempre me deshago de las ratas. Siempre». Luego se alejó, alisándose el traje como si la conversación no hubiera ocurrido. Termine su trabajo y vaya. A casa, Ana. Y piense bien en sus próximas decisiones. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo. Después de que Roberto salió, Ana se quedó parada en medio de la oficina por varios minutos, solo intentando controlar la respiración. Sus manos temblaban tan violentamente que necesitó sentarse en la silla de Roberto por un momento. La amenaza había sido clara. Roberto sabía sobre su madre, sabía sobre su vulnerabilidad y estaba dispuesto a usarla. Aquella noche, Ana apenas durmió. Se quedó acostada en el sofá mirando al techo, la memoria USB escondida dentro de una caja de galletas en el armario de la cocina. Cada ruido del edificio la hacía sobresaltarse. Cada coche que pasaba por la calle afuera parecía una amenaza. ¿Sería Roberto capaz de hacer algo contra ella? ¿Contra su madre? A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a clarear, Ana tomó una decisión. No podía abrir la memoria USB en el ordenador de la empresa. Cualquier red corporativa podría ser monitoreada. Necesitaba la ayuda de Elena, pero necesitaba ser cuidadosa, muy cuidadosa. Al día siguiente, Ana encontró a Elena en el estacionamiento antes de que comenzara el horario laboral. Le contó sobre la memoria USB, sobre el enfrentamiento con Roberto, sobre las amenazas. Elena escuchó todo con una expresión cada vez más seria. «No puedes echarte atrás ahora», dijo Elena finalmente. «Si Roberto cree que tienes algo que puede comprometerlo,
Ya estás en peligro de todos modos. Nuestra única opción es seguir adelante, rápido, y asegurarnos de tener pruebas sólidas antes de que él pueda hacer cualquier movimiento contra ti. ¿Cómo vamos a abrir la memoria USB sin ser rastreadas?, preguntó Ana. Elena pensó por un momento. Tengo un portátil personal en casa. No está conectado a la red de la empresa. ¿Podemos usarlo? Miró alrededor del estacionamiento, verificando si no había nadie cerca. Lo traeré esta noche. ¿Puede venir a mi casa después del trabajo? Ana asintió. El resto del día transcurrió con una lentitud agonizante. Cada minuto parecía una hora. Hacía su trabajo mecánicamente, su mente lejos, planeando, temiendo, esperando. Vio a Roberto 2 veces durante el día y en ambas ocasiones él la observó con aquella mirada calculadora que le helaba la espalda. Finalmente, a las 7 de la noche, Ana tocó el timbre del apartamento de Elena en el barrio de Chueca. Elena abrió la puerta rápidamente, tirando de ella hacia adentro. Su apartamento era espacioso y bien decorado, con estanterías llenas de libros y cuadros modernos en las paredes, totalmente diferente del pequeño apartamento de Ana en Iztapalapa. «Vamos a mi despacho», dijo Elena, guiando a Ana por un pasillo hasta una habitación más pequeña con un escritorio, un ordenador de sobremesa y una estantería llena de archivos. Encendió el portátil personal y esperó a que se iniciara. «¿Lista?» Ana sacó la memoria USB del bolsillo y se la entregó a Elena con manos que aún temblaban ligeramente. «Tan lista como voy a estar». Elena insertó la memoria USB. La pantalla mostró varias carpetas con nombres codificados. Comenzó a abrir las carpetas una por una, y lo que encontraron hizo que ambas palidecieran. Había contratos con cláusulas escondidas, hojas de cálculo detalladas, mostrando los desvíos, transferencias bancarias documentadas. Y lo más incriminatorio de todo, correos electrónicos. Decenas de correos electrónicos entre Roberto y contactos de diversas empresas. Correos electrónicos discutiendo sobornos, porcentajes de retorno, métodos para disfrazar los pagos. Incluso había un archivo de texto con contraseñas de cuentas offshore e instrucciones detalladas sobre cómo lavar el dinero a través de una red de empresas fantasma. «Dios mío», susurró Elena, con las manos cubriendo su boca. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba. No solo está desviando dinero de Horizon, tiene un esquema completo, varias empresas, varios contratos fraudulentos. Esto debe sumar al menos 10 millones de reales». Ana se sentía nauseabunda. «Necesitamos hacer copias, muchas copias, en lugares diferentes». Elena ya estaba moviendo el ratón, conectando un disco duro externo, subiendo archivos a servicios en la nube con cuentas que no estaban ligadas a la empresa. «También enviaré copias a mi correo personal. Y usted debería hacer lo mismo. Cuantos más lugares tengamos esto guardado, más seguras estaremos». Pasaron las siguientes 2 horas organizando las pruebas, creando carpetas claramente categorizadas, imprimiendo los documentos más importantes. Cuando terminaron, ya pasaban de las 10 de la noche. Ana estaba exhausta, pero también sentía algo que no sentía hacía días. Esperanza. «Tenemos lo que necesitamos», dijo Elena, mirando la pila de documentos impresos. «Esto es suficiente para acabar con él. ¿Se lo entregamos al señor Alencar mañana?» Ana dudó. «Faltan aún 14 días para que termine el plazo. Si lo entregamos ahora, Roberto sabrá que encontramos la memoria USB. Tendrá tiempo para fabricar una defensa, para contratar abogados, para empezar a destruir pruebas adicionales». Pensó por un momento. «Necesitamos tener certeza absoluta. Necesitamos rastrear a dónde fue ese dinero, encontrar las cuentas finales, vincular todo directamente a él, de una forma que no pueda negar». Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Ana y Elena trabajaban en paralelo, cruzando información, rastreando transacciones, construyendo un caso sólido e irrefutable contra Roberto. Durante el día, Ana continuaba su rutina de limpieza, pero ahora con un propósito renovado. Cada documento dejado sobre una mesa, cada conversación escuchada en los pasillos, cada detalle se convertía en parte de un
Rompecabezas mayor que ella estaba armando meticulosamente. Elena usaba su acceso a los sistemas bancarios para rastrear el flujo de dinero. Era un trabajo minucioso y arriesgado. Cada consulta dejaba un rastro digital, y Elena sabía que si Roberto sospechaba que ella estaba investigando activamente, él podría borrar evidencias, o peor, volver toda su atención contra ella también. Pero la directora financiera había decidido que algunas cosas valían el riesgo. La integridad de la empresa era una de ellas, la justicia era otra. En el 23º día de la investigación, Elena hizo un descubrimiento crucial. Llamó a Ana para una reunión en un café discreto lejos de la oficina, un lugar pequeño en el barrio de Lavapiés donde nadie de Horizon Global solía ir. Ana llegó primero, eligiendo una mesa en la parte trasera, lejos de las ventanas. Su corazón latía acelerado. La llamada de Elena había sonado urgente. «Encontré la cuenta final», dijo Elena tan pronto como se sentó, sin siquiera pedir un café. Su voz era baja, pero había una excitación contenida en sus ojos. Fueron necesarias 6 capas de empresas offshore, pero logré rastrear. El dinero desviado de Nexus Solutions pasa por empresas en las islas Caimán, luego por una cuenta en Jersey, después Panamá, y finalmente llega a una cuenta en Luxemburgo. ¿Y sabe de quién es esa cuenta? De Roberto, respondió Ana, aunque ya sabía la respuesta. No solo de él. Elena sacó algunas hojas dobladas de su bolso y las puso sobre la mesa. La cuenta está a nombre de Roberto Figueredo y de su socio, Marcelo Vieira. ¿Conoce ese nombre? Ana frunció el ceño, pensando. Marcelo Vieira. El nombre le sonaba familiar, pero no lograba ubicar de dónde. Espera, ¿no es el contador de la empresa? ¿Aquel hombre alto, de gafas, que está en el departamento financiero? Exacto. Elena asintió gravemente. Él es el contador senior. Tiene acceso a todos los sistemas, a todas las transacciones. Es él quien aprueba los pagos después de que Roberto firma los contratos. Han estado trabajando juntos durante meses. Quizás desde que Roberto fue contratado. La pieza final del rompecabezas encajó en la mente de Ana. Por eso era tan fácil para Roberto crear los contratos falsos. Marcelo se encargaba de toda la parte técnica, garantizando que los pagos pasaran por los sistemas sin levantar sospechas. Eran un equipo. ¿Cuánto robaron en total? Según mis cálculos, entre los desvíos de Horizon y de otras empresas que logré identificar por los correos electrónicos de la memoria USB, estamos hablando de al menos 15 millones de reales. Elena dejó el número flotar en el aire por un momento. 15 millones, Ana. Es dinero suficiente para destruir completamente Horizon Global. Ana sintió que la rabia crecía en su pecho. Mientras empleados honestos estaban a punto de perder sus empleos, mientras familias se prepararían para tiempos difíciles, Roberto y Marcelo estaban desviando millones a cuentas en el extranjero. Necesitamos exponerlos. Ahora. Faltan 7 días para el plazo, recordó Elena. ¿Quiere esperar hasta entonces o presentar las pruebas antes? Ana pensó cuidadosamente. Si esperaban hasta el último día, tendrían la certeza de haber cubierto todos los ángulos, de no dejar ninguna brecha. Pero también daba más tiempo para que Roberto y Marcelo percibieran que estaban siendo investigados. Era un equilibrio delicado entre preparación y riesgo. Esperaremos 3 días más, decidió Ana. Tiempo suficiente para organizar todo perfectamente, pero no tanto como para que puedan sorprendernos. El 27º día, presentaremos todo al señor Alencar. Elena asintió, pero había preocupación en su rostro. Ana, necesita tener mucho cuidado en los próximos días. Roberto está nervioso. Lo puedo ver. Ha estado pidiendo informes financieros específicos. Ha hecho preguntas sobre accesos a los sistemas. Está buscando señales de que alguien está investigando. Tendré cuidado, prometió Ana, aunque sabía que las palabras eran más fáciles que las acciones. Aquella noche, cuando Ana regresó a casa, encontró a su madre despierta en la sala, sentada en el sillón que habían comprado especialmente para su recuperación. Doña Lucía había mejorado considerablemente en los últimos meses.
Sus movimientos aún eran lentos, su habla aún un poco arrastrada, pero ella estaba allí, presente, luchando. Al ver a Ana entrar, sonrió, y fue una sonrisa torcida pero genuina. «Hija, pareces cansada», dijo doña Lucía, sus palabras saliendo despacio, pero claras. «¿Algo va mal en el trabajo?» Ana se sentó en el sofá junto a su madre y tomó su mano. «No, mamá, solo he estado trabajando en un proyecto especial, pero ya casi termina». Doña Lucía le apretó la mano con la fuerza que logró reunir. «Siempre fuiste tan dedicada, tan fuerte. A veces me preocupa que cargues el mundo sobre tus hombros sola». «No estoy sola, mamá, te tengo a ti». Ana sintió que los ojos le ardían, con lágrimas que se negaba a dejar caer. «Y muy pronto, todo mejorará. Lo prometo». En los días siguientes, la tensión en la oficina de Horizon Global era palpable. Ana podía sentir las miradas de Roberto siguiéndola por los pasillos. Él no había hecho más amenazas directas, pero su presencia era una amenaza constante en sí misma. Marcelo Vieira, el contador, también comenzó a aparecer con más frecuencia en el piso administrativo, siempre encontrando excusas para pasar por los lugares donde Ana trabajaba. Era como si ambos estuvieran esperando que ella cometiera un error, que revelara lo que sabía. En el 26º día, un día antes de que Ana y Elena planearan presentar las pruebas al CEO, algo inesperado sucedió. Ana estaba limpiando el pasillo cerca de la oficina de Roberto cuando escuchó voces alteradas provenientes del interior. La puerta estaba entreabierta y ella reconoció inmediatamente las voces de Roberto y Marcelo. «¿Estás seguro de que ella tiene la memoria USB?» La voz de Marcelo sonaba tensa, casi desesperada. «Porque si la tiene, estamos acabados». «Estoy seguro», respondió Roberto, y había ira mal contenida en su tono. «Revisé el escondite. La memoria USB desapareció. Y solo pudo haber sido ella. No había nadie más en la oficina ese día. Entonces, ¿por qué no ha hecho nada todavía? ¿Por qué no corrió a Alencar? Porque es inteligente, más inteligente de lo que le di crédito. Está esperando, construyendo un caso más fuerte. O quizás tiene miedo». Hubo una pausa. Luego Roberto continuó, su voz más baja pero aún audible. «No importa. Tenemos que actuar. Esta noche. Vamos a limpiar todo lo que podamos, transferir los fondos restantes y estar listos para desaparecer si es necesario. ¿Y Ana? Ella va a tener un accidente, nada fatal, solo lo suficiente para mantenerla hospitalizada y demasiado asustada para continuar. Un asalto en el estacionamiento, quizás. Esas cosas suceden todo el tiempo en Ciudad de México». Ana sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaban planeando hacerle daño. No, peor. Estaban planeando que pareciera un accidente aleatorio. Retrocedió silenciosamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ellos podrían oírlo. Necesitaba avisar a Elena. Necesitaba avisar al señor Alencar. No podía esperar un día más. Tenía que ser ahora. Ana prácticamente corrió hasta la oficina de Elena. La directora financiera estaba en una reunión, pero a Ana no le importó. Golpeó la puerta con urgencia hasta que Elena apareció, disculpándose con sus colegas y saliendo al pasillo. «¿Qué pasó?», preguntó Elena, alarmada con la expresión en el rostro de Ana. «Ellos saben». Ana sujetó el brazo de Elena. «Saben que tengo la memoria USB y están planeando hacer algo contra mí esta noche. Tenemos que actuar ahora». Elena palideció. «Voy a programar una reunión de emergencia con el señor Alencar. Ahora. ¿Tiene todas las pruebas consigo? Tengo copias en mi armario en el vestuario y usted tiene las otras. Vaya a buscar todo. Nos encontramos en su oficina en 15 minutos». Elena ya estaba escribiendo en su celular, enviando mensajes urgentes. «Y Ana, quédese cerca de la gente. No se quede sola en ningún lugar hasta que esto termine». Ana corrió hasta el vestuario de los empleados en el subsuelo del edificio. Sus manos temblaban mientras abría su armario y tomaba la carpeta donde había guardado todas las copias impresas de las pruebas. Documentos, correos electrónicos, hojas de cálculo,
fotos del terreno baldío donde debería estar Nexus Solutions. Todo estaba allí, organizado y catalogado. Estaba cerrando el armario cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente y encontró a Marcelo Vieira parado en la entrada del vestuario. Era un hombre alto y delgado, con gafas de montura metálica que reflejaban la luz fluorescente. Había algo depredador en su postura. «Ana», dijo él, y su tono era falsamente amigable. «Qué coincidencia encontrarla aquí. La estaba buscando». «Necesito irme, señor», dijo Ana, abrazando la carpeta contra su pecho. «Tengo una reunión». «¿Una reunión?» Marcelo dio un paso dentro del vestuario. ¿Con quién? ¿Con Elena? ¿Con el señor Alencar? Dio otro paso, disminuyendo la distancia entre ellos. ¿O será una reunión para entregar documentos que no le pertenecen? Ana miró rápidamente a su alrededor. El vestuario estaba vacío. Eran casi las 6 de la tarde, y la mayoría de los empleados del turno diurno ya se habían ido. «Apártese», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «No quiero problemas. Demasiado tarde para eso». Marcelo bloqueó la salida. Ya ha causado suficientes problemas. Debería haberse quedado en su lugar. Debería haber seguido limpiando el suelo y mantenido la boca cerrada. Extendió la mano. «Deme esa carpeta». «No». Ana retrocedió, pero chocó contra los armarios detrás de ella. No tenía a dónde ir. Marcelo avanzó y por un momento Ana pensó que él intentaría arrancarle la carpeta de las manos a la fuerza. Pero entonces una voz atronadora resonó por la escalera que llevaba al vestuario. «Marcelo, ¿qué está pasando aquí?» Ambos se giraron y vieron al señor Alencar bajando los escalones, con Elena justo detrás de él. El CEO parecía furioso, su rostro rojo de ira. Elena debió haber logrado traerlo más rápido de lo que Ana esperaba. Marcelo retrocedió inmediatamente, levantando las manos en un gesto defensivo. «Señor Alencar, solo estaba intentando hablar con Ana sobre algunas irregularidades que noté en su comportamiento». «Irregularidades», repitió el señor Alencar, su voz gélida. «La única irregularidad que veo aquí es un contador senior acorralando a una empleada en el vestuario. Salga de aquí, ahora, y vaya directamente a mi oficina. Querré una explicación detallada sobre muchas cosas». La sala de reuniones del señor Alencar estaba en silencio absoluto. El CEO estaba sentado detrás de su imponente mesa de caoba, con los dedos entrelazados, el rostro una máscara de concentración mientras leía documento tras documento. Ana estaba sentada en una de las sillas frente a la mesa, la carpeta abierta, todas las pruebas esparcidas ante ellos. Elena estaba a su lado, señalando detalles específicos siempre que era necesario. Roberto y Marcelo habían sido convocados, pero aún no habían llegado. El señor Alencar había ordenado que el jefe de seguridad los localizara y los trajera inmediatamente, sin dar explicaciones. La demora estaba haciendo que Ana se pusiera cada vez más nerviosa. «Esto es extraordinario», dijo finalmente el señor Alencar, levantando la vista de los documentos. Parecía haber envejecido 10 años en la última hora. 15 millones de reales. 15 millones. Se pasó la mano por el rostro exhausto. «¿Cómo pudo pasar esto bajo mis narices? ¿Cómo no lo vi?» «Fueron muy cuidadosos, señor», dijo Elena suavemente. Los contratos parecían legítimos a primera vista. Las aprobaciones siguieron los procedimientos normales. Fue solo cuando Ana comenzó a buscar patrones e inconsistencias que todo comenzó a desvelarse. El señor Alencar miró a Ana con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Arriesgó todo por esto. Su empleo, su seguridad. ¿Por qué? «Porque era lo correcto», respondió Ana simplemente. «Y porque 800 personas no merecían perder sus empleos por la codicia de 2 hombres». Antes de que el CEO pudiera responder, la puerta se abrió y Roberto entró, seguido de cerca por Marcelo y por el jefe de seguridad, señor Dimas, un hombre corpulento y serio. Roberto aún mantenía su postura arrogante, pero Ana podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos recorrían la sala, evaluando la situación.
Señor Alencar, dijo Roberto, forzando una sonrisa. Me mandó llamar. Si esto es sobre Ana y sus acusaciones infundadas, ya preparé una explicación completa sobre la legitimidad de todos los contratos de Nexus Solutions. Siéntense, ordenó el CEO, su voz cortante como el acero. Ambos. Siéntense y quédense quietos. Roberto y Marcelo se sentaron, intercambiando miradas rápidas. Ana podía prácticamente ver sus mentes trabajando, intentando descubrir cuánto habían sido expuestos, cuál sería la mejor estrategia de defensa. El señor Alencar empujó una pila de documentos por la mesa hacia Roberto. Me gustaría que mirara estos papeles y me explicara lo que ve. Roberto tomó los documentos, sus ojos recorriendo las páginas. Ana vio el momento exacto en que él reconoció lo que estaba viendo. Su rostro perdió el color y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó, su voz saliendo más aguda de lo normal. No importa dónde lo conseguí, respondió el señor Alencar. Lo que importa es que es real. Todo esto es real. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, con las manos detrás de la espalda. Empresas fantasma, contratos fraudulentos, desvío de fondos a cuentas offshore. 15 millones de reales, Roberto. Usted y Marcelo robaron 15 millones de reales de mi empresa, de nuestra empresa. Esto es un error, comenzó Roberto, pero su voz careció de convicción. Aquellos contratos fueron aprobados por los canales apropiados. Nexus Solutions es una empresa legítima de consultoría. ¿Ah, sí? El señor Alencar tomó una foto de la pila de documentos y la arrojó sobre la mesa frente a Roberto. Entonces, ¿puede explicarme por qué la dirección registrada de su empresa legítima es un terreno baldío abandonado? Y esto, tomó otra foto, mostrando extractos bancarios. ¿Puede explicarme por qué el 30% de cada pago se transfiere inmediatamente a una cuenta personal en Luxemburgo registrada a su nombre? Roberto abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Por primera vez desde que Ana lo conocía, parecía completamente perdido. Marcelo estaba aún peor, encorvado en su silla con el rostro entre las manos temblando visiblemente. Esto, continuó el señor Alencar, señalando los correos electrónicos impresos, son sus propias palabras. Discusiones sobre sobornos, sobre cómo disfrazar los pagos, sobre cómo dividir las ganancias. Está todo aquí, Roberto. Cada palabra, cada número, cada transacción. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del de Roberto. Ustedes destruyeron esta empresa, la llevaron al borde de la quiebra, forzaron despidos masivos. ¿Y todo por qué? ¿Por codicia? Yo. Roberto tragó saliva. Su máscara de confianza finalmente se resquebrajó por completo. Puedo explicar. Puedo devolver el dinero. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? La voz del señor Alencar subió una octava. ¿Cree que voy a llegar a un acuerdo después de lo que hizo? Después de haber casi destruido todo lo que construí en 30 años. Piense en la imagen de la empresa, dijo Roberto desesperadamente. Si esto se hace público, Horizon Global se hundirá de todos modos. Los inversores huirán. Los clientes cancelarán contratos. Pero si llegamos a un acuerdo discreto, si yo devuelvo los fondos y simplemente me voy, podemos evitar un escándalo. Ana vio al CEO dudar. Por un momento, pensó que él podría realmente considerar la propuesta. Después de todo, Roberto tenía un punto. Un escándalo público podría hacer más daño que bien a la empresa que ya estaba fragilizada. Pero entonces Ana se levantó de su silla. Con todo respeto, señor, dijo ella, su voz clara y firme, no puede haber acuerdo, no esta vez. Miró directamente a Roberto. Si le permitimos que se vaya tranquilamente, estaremos enviando un mensaje de que este tipo de comportamiento es aceptable, que personas en posiciones de poder pueden robar, mentir y destruir vidas sin consecuencias reales. Ana, intervino Roberto, intentando sonar razonable, usted no entiende cómo funciona el mundo corporativo. A veces es necesario hacer concesiones por el bien mayor. Entiendo perfectamente, respondió Ana. Entiendo que durante meses vi
A mis colegas preocupándose por sus empleos, por sus familias, por cómo pagarían sus cuentas. Entiendo que 800 personas estaban a punto de perderlo todo porque usted decidió que merecía millones de reales. Dio un paso hacia él. Y entiendo que si le dejamos ir sin enfrentar las consecuencias, estaremos diciéndoles a todos esos empleados que sus vidas no importan, que la conveniencia corporativa es más importante que la justicia. El señor Alencar miró a Ana por un largo momento, algo cambiando en su expresión. Luego tomó el teléfono de su mesa y marcó un número. «Señor Dimas, ¿puede venir aquí, por favor? Y traiga a 2 de sus guardias de seguridad». Colgó y miró a Roberto y Marcelo. «Ustedes permanecerán aquí bajo vigilancia mientras contacto a nuestros abogados y a las autoridades apropiadas. No habrá acuerdos. No habrá confidencialidad. Lo que hicieron será expuesto completamente». Roberto se levantó de un salto, su rostro ahora rojo de ira. «Se arrepentirá de esto, Alencar», gritó. «Tengo contactos, abogados caros. Lo arrastraré a usted y a esta empresa por los tribunales. Me aseguraré de que cada detalle sórdido de lo que pasó aquí se haga público. Lo destruiré. Usted ya hizo suficiente», respondió el CEO con calma. «Y ahora va a pagar por ello». La puerta se abrió y el jefe de seguridad entró con 2 guardias uniformados. «Lleven a estos 2 a la sala de seguridad y no les quiten los ojos de encima hasta que llegue la policía». Mientras Roberto y Marcelo eran escoltados fuera de la oficina, Roberto lanzó una última mirada venenosa a Ana. «Se arrepentirá de haberse metido en esto», gruñó. «Esto no ha terminado», pero para Ana parecía muy terminado. Se sentó de nuevo, sus piernas de repente débiles. Todo el miedo, toda la tensión de los últimos 30 días parecieron desmoronarse sobre ella de una vez. Elena le puso una mano consoladora en el hombro. «Fue increíblemente valiente», dijo Elena suavemente, «e increíblemente estúpida también». Sonrió ligeramente, pero principalmente valiente. El señor Alencar volvió a su silla, de repente pareciendo muy cansado. «Necesitaré unos días para procesar todo esto, para hablar con los abogados, con la policía, con el consejo administrativo». Miró a Ana. «Pero una cosa está clara. Usted salvó esta empresa. No solo descubrió el problema, sino que tuvo el coraje de enfrentarlo cuando podría fácilmente haber mirado hacia otro lado». «No podría haber mirado hacia otro lado, señor», dijo Ana. «No después de saber la verdad». El CEO asintió lentamente. «El acuerdo que hicimos sigue en pie. Usted probó su teoría. Encontró el agujero financiero. Más que eso, expuso una operación criminal compleja que habría seguido desangrando esta empresa hasta que no quedara nada. Usted ganó el premio. $1 millón. Ana sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero las contuvo. $1 millón. Era más dinero de lo que había soñado tener en toda su vida. Era la salvación de su madre, la oportunidad de terminar sus estudios, la posibilidad de una vida mejor. «Gracias, señor», logró decir. «No me agradezca aún. Hay mucho trabajo por delante. Necesitaremos una auditoría completa, rastrear todo el dinero desviado, intentar recuperar lo que podamos. Y usted», él señaló a Ana, «me ayudará con esto. Considerando que usted fue capaz de descubrir en 30 días lo que nuestros auditores no descubrieron en meses, creo que podemos usar su talento». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia del esquema de Roberto y Marcelo se filtró a la prensa a pesar de los esfuerzos por mantener discreción. Los medios tuvieron un día de campo con la historia. Titulares gritaban sobre corrupción corporativa, sobre una limpiadora que desenmascaró un esquema millonario, sobre la caída de ejecutivos poderosos. Ana se vio en el centro de una tormenta de atención. Reporteros acamparon frente a su edificio. Su teléfono no paraba de sonar. Productores de programas de televisión querían entrevistarla. Era abrumador y aterrador, pero también liberador de cierta forma. Su historia estaba inspirando a la gente. Estaba recibiendo cartas de trabajadores de todo el país, agradeciéndole por haber tenido el coraje de hacer lo correcto. El proceso legal contra Roberto y Marcelo avanzaba rápidamente.
Fiscalía tenía un caso sólido gracias a las evidencias que Ana había reunido. Ambos fueron imputados por múltiples acusaciones, incluyendo fraude, malversación de fondos y lavado de dinero. Sus abogados intentaron todas las tácticas posibles, desde cuestionar la validez de las pruebas hasta intentar desacreditar a Ana por su humilde posición. Pero los números no mentían, los correos electrónicos no mentían. La verdad era ineludible. 3 meses después de la exposición del esquema, Ana estaba en un lugar que nunca imaginó que estaría. Estaba sentada en una sala de conferencias lujosa en el 22º piso del edificio de Minosis Horizon Global, no como empleada de limpieza, sino como consultora temporal para la auditoría interna. Su mesa estaba cubierta de informes, hojas de cálculo y documentos que ella había ayudado a analizar y organizar. La recuperación de los fondos desviados estaba en marcha, y gracias al trabajo meticuloso de Ana y del equipo legal, ya habían logrado rastrear y bloquear casi 8 millones de reales en cuentas offshore. Elena entró en la sala con 2 tazas de café y una sonrisa cansada. «Necesita un descanso», dijo ella, poniendo una de las tazas frente a Ana. «Lleva aquí desde las 6 de la mañana. Quiero terminar de revisar estos contratos antes de la reunión con el consejo esta tarde», respondió Ana, pero tomó el café con gratitud. «¿Cómo están las cosas en el departamento financiero?» «Mejorando». Elena se sentó en la silla de al lado. «Contratamos a 2 nuevos auditores internos e implementamos nuevos protocolos de aprobación. Será mucho más difícil que algo así suceda de nuevo». Tomó un sorbo de su café. «Y hay otra noticia. Roberto y Marcelo aceptaron un acuerdo con la Fiscalía. Se declararán culpables a cambio de una sentencia reducida». Ana sintió una mezcla de alivio y decepción. Había esperado que hubiera un juicio completo, que toda la verdad fuera expuesta públicamente. Pero entendía que los acuerdos formaban parte del sistema de justicia. ¿Cuál es la sentencia? 8 años para Roberto, 6 para Marcelo. Y tendrán que devolver todos los bienes adquiridos con el dinero robado. No es tanto como merecían, pero es algo. Es justicia, dijo Ana pensativamente. Quizás no perfecta, pero es justicia. Aquel fin de semana, el señor Alencar convocó una asamblea general extraordinaria con todos los empleados de Horizon Global. El auditorio de la empresa estaba abarrotado, con personas ocupando cada asiento disponible, y muchas de pie al fondo. Había una energía nerviosa en el aire. Los empleados sabían que algo importante sería anunciado, pero no sabían exactamente qué. Ana estaba sentada en la primera fila, junto a Elena. Llevaba ropa nueva, un traje sastre azul marino que Elena había insistido en que comprara para la ocasión. Era extraño usar ropa formal, estar sentada entre los ejecutivos en lugar de limpiar a su alrededor. Pero era un extraño bueno, un extraño que hablaba de cambios positivos. El señor Alencar subió al escenario, y el murmullo de la audiencia disminuyó hasta convertirse en silencio. Parecía diferente del hombre cansado y derrotado que había anunciado los despidos masivos 3 meses atrás. Había una energía renovada en él, una determinación que no estaba allí antes. «Buenas tardes a todos», comenzó él, su voz amplificada por el micrófono. «Sé que los últimos meses han sido difíciles para todos nosotros. Hubo miedo, incertidumbre y muchas preguntas sin respuestas. Hoy, estoy aquí para proporcionar esas respuestas y, más importante, para hablar sobre el futuro de Horizon Global». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. «Como todos ustedes saben ahora, descubrimos que nuestra crisis financiera no fue resultado de fuerzas de mercado o mala gestión, sino de un esquema criminal orquestado por 2 individuos que abusaron de sus posiciones de confianza. Nos robaron. Robaron a cada uno de ustedes». Un murmullo recorrió la audiencia. Muchos ya sabían la historia por los noticiarios, pero escucharla directamente del CEO lo hacía todo más real, más personal. «Pero hoy», continuó el señor Alencar, «no estoy aquí para hablar sobre lo que fue robado. Estoy aquí para hablar sobre lo que fue recuperado.
Gracias al trabajo incansable de nuestro equipo legal y de los auditores, logramos rastrear y recuperar más de 8 millones de reales hasta ahora, con la expectativa de recuperar más en los próximos meses. Esto significa que Horizon Global no solo sobrevivió, sino que está en posición de prosperar nuevamente. Aplausos estallaron en la audiencia, pero el CEO levantó la mano para pedir silencio. Más importante que el dinero recuperado es cómo esto fue posible, y eso solo fue posible gracias al coraje extraordinario de una persona. Se giró y extendió la mano hacia Ana. Ana Beatriz Silva, por favor, acompáñeme aquí en el escenario. Ana sintió que su corazón se disparaba. Ella no esperaba eso. Elena la empujó suavemente, animándola a levantarse. Con piernas temblorosas, Ana caminó hasta el escenario bajo la mirada de cientos de colegas. Cuando llegó al lado del señor Alencar, pudo ver rostros familiares en la audiencia, colegas del equipo de limpieza, recepcionistas, guardias de seguridad, personas con las que había trabajado lado a lado durante años. Ana comenzó como empleada de nuestro equipo de limpieza, dijo el señor Alencar, su voz llena de emoción. Un trabajo honesto y esencial, pero que muchos de nosotros erróneamente consideramos sin importancia. La vimos todos los días, pero no la vimos realmente. No vimos su inteligencia, su dedicación, su inquebrantable sentido de la justicia. Se giró para mirarla directamente. Cuando Ana descubrió las irregularidades financieras, podría haberse quedado en silencio. Podría haber protegido su empleo y mantenido la cabeza baja. Pero ella eligió hablar. Eligió arriesgarlo todo para hacer lo que era correcto. La audiencia estaba completamente en silencio ahora, cada persona absorbiendo las palabras. Ana se despertaba a las 4 de la mañana todos los días para trabajar aquí. Cuidaba de su madre enferma por la noche. Había suspendido la universidad por falta de recursos, y aún así, cuando se enfrentó a la injusticia, encontró la fuerza y el coraje para luchar. No solo por ella misma, sino por todos nosotros. El CEO tomó un sobre de su mesa en el escenario y se lo entregó a Ana. Conforme a nuestro acuerdo, usted ganó el premio de 1 millón de reales por resolver el misterio financiero de la empresa. Este cheque es suyo por derecho adquirido. Ana tomó el sobre con manos temblorosas. 1 millón de reales. La realización de lo que eso significaba la golpeó en oleadas. Todos los tratamientos que su madre necesitaba, toda la educación que ella había pospuesto, todas las preocupaciones financieras que la habían mantenido despierta por la noche durante años. Todo eso podría finalmente ser resuelto. Pero entonces miró a la audiencia. Vio los rostros de sus colegas, personas que habían pasado por los mismos miedos que ella, que se habían preocupado por sus familias, que se habían preocupado por cómo pagarían sus cuentas, que habían perdido el sueño pensando en despidos inminentes. Y Ana supo lo que tenía que hacer. «Señor Alencar», dijo ella, su voz saliendo más alta de lo que pretendía a través del micrófono que el CEO sostenía. «Con todo respeto, no puedo aceptar todo este dinero». Un silencio conmocionado se apoderó del auditorio. El propio CEO pareció sorprendido. «Ana, usted se lo ganó. Es suyo por derecho». «Lo sé, señor, y se lo agradezco inmensamente, pero la verdad es que solo necesito una parte de esto». Respiró hondo, reuniendo coraje para las siguientes palabras. «Necesito lo suficiente para pagar el tratamiento completo de mi madre y para terminar mi universidad. Eso es aproximadamente 200,000 reales. El resto», hizo una pausa mirando a la audiencia, «me gustaría que fuera distribuido como bono entre todos los empleados que tuvieron sus beneficios recortados durante la crisis, principalmente aquellos que, como yo, trabajan entre bastidores, manteniendo esta empresa funcionando todos los días». Por un momento, nadie reaccionó. Entonces, alguien al fondo del auditorio comenzó a aplaudir. Otro se unió, y luego otro. En segundos, el auditorio entero estaba de pie aplaudiendo, muchos con lágrimas en los ojos. Ana sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez dejó que cayeran libremente. El señor Alencar estaba visiblemente emocionado.
su voz embargada cuando habló de nuevo. «Esto es extraordinario, absolutamente extraordinario», se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. «Y esto me lleva al siguiente anuncio. Ana, usted claramente tiene un talento excepcional para el análisis financiero y una integridad que es rara en cualquier nivel corporativo. Por eso, le estoy ofreciendo una beca de estudios integral para completar su grado en administración. Y cuando se gradúe hay un puesto esperándola en nuestro departamento financiero si usted quiere». La audiencia explotó en aplausos nuevamente. Ana apenas podía creer lo que estaba escuchando. Una beca de estudios, un empleo real, con futuro. Era más de lo que había soñado. «Acepto, señor», logró decir. «Muchas gracias». En los meses siguientes, la vida de Ana cambió de formas que ella nunca había imaginado. Volvió a la universidad, esta vez sin la presión financiera constante. Con el dinero que había guardado, pudo pagar todos los tratamientos que doña Lucía necesitaba: fisioterapia intensiva, mejores medicamentos, consultas con especialistas. La mejora de su madre fue notable. Aunque las secuelas del derrame nunca desaparecieron completamente, doña Lucía recuperó gran parte de su movilidad y claridad mental. La historia de Ana se viralizó a nivel nacional. Fue invitada a programas de televisión, para dar entrevistas en podcasts, para hablar en eventos corporativos sobre ética e integridad. Donde quiera que fuera, su mensaje era el mismo. Cualquier persona puede marcar la diferencia. No importa su posición, su educación o su origen. Lo que importa es tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. El juicio de Roberto y Marcelo ocurrió 6 meses después de su arresto. Ana fue llamada como testigo principal. Sentada en el banquillo de los testigos, miró directamente a Roberto, quien evitó su mirada. Ella testificó con calma, presentando los hechos sin emoción, dejando que la verdad hablara por sí misma. Los abogados defensores intentaron desacreditarla, señalando su humilde origen, su falta de un diploma completo, sugiriendo que ella no podría realmente entender las complejidades de las finanzas corporativas. Pero cada vez que lo intentaban, Ana respondía con conocimiento claro y preciso, citando números de memoria, explicando conceptos complejos en términos simples. Era imposible negar que ella sabía exactamente de lo que estaba hablando. Al final, ambos fueron condenados. Roberto recibió 8 años de prisión, Marcelo 6 años. Además, fueron obligados a devolver todos los bienes adquiridos con el dinero robado y a pagar multas sustanciales. Cuando la sentencia fue leída, Ana no sintió alegría o satisfacción, solo un sentido de cierre, de justicia habiendo sido hecha. Un año después de la exposición del esquema, Ana estaba de vuelta en el auditorio de Horizon Global, pero esta vez para una celebración. La empresa no solo se había recuperado completamente, sino que estaba prosperando. Con los fondos recuperados y una nueva administración transparente, Horizon Global había expandido sus operaciones y contratado a 100 empleados más. Los despidos que habían sido planeados nunca sucedieron. Ana se estaba graduando aquella semana y el señor Alencar había organizado una ceremonia especial de reconocimiento. Cuando su nombre fue llamado y ella subió al escenario, la ovación fue ensordecedora. Pero el momento que ella más valoró no fue el reconocimiento público. Fue cuando miró la primera fila y vio a su madre, doña Lucía, sentada allí, sonriendo con lágrimas corriendo por su rostro. A su lado estaba Elena, quien se había convertido no solo en una colega, sino en una verdadera amiga. 3 años pasaron. Ana ahora era directora financiera de Horizon Global, la persona más joven en ocupar esa posición en la historia de la empresa. Había implementado nuevos sistemas de verificación, protocolos de transparencia y programas de capacitación ética para todos los empleados. Bajo su supervisión, la empresa no solo estaba segura financieramente, sino que se había convertido en un modelo de gobernanza corporativa responsable. Pero lo que Ana más valoraba no era su título o su salario, era saber que ella había marcado la diferencia, que 800 familias no habían perdido sus medios de sustento,
que la justicia había prevalecido, que hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, valía la pena. En una mañana soleada de sábado, Ana estaba en un auditorio universitario, no como estudiante, sino como oradora invitada. Había sido llamada para hablar con una clase de graduados en administración sobre ética empresarial y liderazgo. Cuando subió al podio y miró los jóvenes rostros llenos de esperanza y ambición, sonrió. «Están a punto de entrar en el mundo corporativo», comenzó ella. «Algunos de ustedes asumirán posiciones de liderazgo rápidamente, otros comenzarán en posiciones más modestas. Pero independientemente de dónde comiencen, quiero que recuerden algo. Su posición no define su valor. Su título no define su capacidad de marcar la diferencia. Lo que los define son sus elecciones, especialmente cuando esas elecciones son difíciles». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Hace 3 años, yo era una empleada de limpieza que no había terminado la universidad. No tenía poder, no tenía influencia, no tenía nada más que una intuición y el coraje de hablar. Pero ese coraje lo cambió todo, no solo para mí, sino para cientos de otras personas. Así que les digo, nunca subestimen el poder de hacer lo correcto. Nunca subestimen el poder de su propia voz». Los estudiantes aplaudieron, pero Ana aún no había terminado. «La mayor lección que aprendí», continuó ella, «es que la integridad no es algo que se tiene cuando es conveniente. Es algo que se mantiene especialmente cuando es inconveniente, cuando cuesta algo, cuando te pone en riesgo, porque es en esos momentos cuando la verdadera fuerza de carácter se revela». Después de la conferencia, varios estudiantes se acercaron a Ana con preguntas y agradecimientos. Una joven en particular llamó su atención. Era una chica que parecía tener la edad que Ana tenía cuando todo comenzó, con ojos determinados pero también preocupados. «Señora Silva», dijo la chica tímidamente, «vengo de una familia humilde. Mis padres son limpiadores. A veces me pregunto si puedo competir con los otros estudiantes que vienen de familias más privilegiadas, que tienen conexiones y recursos que yo no tengo». Ana tomó las manos de la chica entre las suyas. «Escucha», dijo ella firmemente, «de dónde vienes no determina a dónde vas. Yo era una limpiadora. Mi madre tuvo un derrame y tuve que suspender la universidad. No tenía conexiones, no tenía privilegios, pero tenía determinación, integridad y coraje. Y eso fue suficiente, más que suficiente». Sonrió. «Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Nunca lo dudes». La chica salió con lágrimas en los ojos, pero sonriendo, y Ana supo que su historia seguiría inspirando a otros, así como ella había sido inspirada por aquellos que vinieron antes que ella y hicieron lo correcto contra todas las probabilidades. Aquella noche, Ana estaba en casa con doña Lucía, quien ahora se movía por la casa con solo un bastón ligero como apoyo. Estaban en el pequeño balcón del nuevo apartamento que Ana había comprado en un barrio mejor, tomando té y viendo el atardecer sobre Ciudad de México. «¿Estás feliz, hija?», preguntó doña Lucía, su voz clara y fuerte ahora. Ana pensó en la pregunta. ¿Estaba feliz? Tenía un buen empleo, un salario cómodo, respeto y reconocimiento. Su madre estaba sana, había terminado sus estudios, pero más que todo eso, tenía algo más valioso. Tenía la certeza de que había marcado la diferencia, de que había elegido el camino correcto incluso cuando era el más difícil. «Sí, mamá», respondió Ana finalmente. «Estoy muy feliz, no por el dinero o el cargo, sino porque sé que hice lo correcto. Y eso es algo que nadie puede quitarme». Doña Lucía sonrió y apretó la mano de su hija. «Siempre supe que eras especial. Desde que eras pequeña. Siempre quisiste hacer lo correcto. Siempre quisiste ayudar a los demás. Estoy tan orgullosa de ti». Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y rosa, Ana reflexionó sobre su viaje. De una limpiadora invisible a una ejecutiva respetada, de alguien que limpiaba oficinas a alguien que las administraba, pero más importante, de alguien que vio la injusticia y tuvo el coraje de enfrentarla.
Su historia se había convertido en más que solo suya. Se había convertido en un símbolo de que la integridad importa, de que el coraje puede cambiarlo todo, de que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando parece imposible. Y esa, Ana lo sabía, era la verdadera recompensa. No el $1.000.000, no el título impresionante, sino la certeza de que ella había usado su voz cuando importaba. Y al hacerlo, ella había cambiado no solo su vida, sino la vida de cientos de otras personas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ana Beatriz haya tocado sus corazones y los haya inspirado a nunca subestimar el poder de hacer lo correcto. Ana nos mostró que el coraje no tiene que ver con la posición social o el poder, sino con la elección de defender la verdad, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Si esta historia le ha conmovido de alguna manera, le pedimos que se suscriba a nuestro canal y deje su me gusta en este video. Comparta sus reflexiones en los comentarios, cuéntenos sobre momentos en los que necesitó tener coraje para hacer lo correcto, o simplemente deje una palabra de apoyo para otros que puedan estar enfrentando dilemas similares. Todos los días traemos historias reales e inspiradoras como esta, explorando la complejidad de la vida, los desafíos de la ética y el poder transformador de la integridad. Haga clic en la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Recuerde, cada historia que compartimos es un recordatorio de que todos nosotros tenemos el poder de marcar la diferencia, independientemente de quiénes somos o de dónde venimos. Nos vemos en los comentarios y en la próxima historia.